Muy buenos días, estimados asistentes, Juan, Manuel y todos los que aún permanecen anónimos. Aquí estamos para dar inicio a nuestra sesión 1, Tertulia Insight Salem, para el 2023. Y en esta ocasión tenemos Entre el bosque y la jungla. Entre el bosque y la jungla hace mención a este libro. No sé si se alcanza a ver. No sé dónde será que lo puedo mostrar. Borroso. Se ve borroso, ¿cierto? Sí, sí, señor. Este es en un Sí, bosque pero lo borroso es por lo que de está la el filtro esquina. de... Es por Claro, la... porque yo tengo un filtro aquí activado, pero ahora no lo voy a desactivar. En Ah, todo bueno, no hay caso, problema. también tenemos por aquí el afiche que les llegó y que publicamos en redes para mostrar qué era lo que íbamos a hacer hoy y a qué nos íbamos a referir. Este es el famoso afiche. Ahí sí alcanzamos a ver como que una mujer, como que alguien que está como acurrucado en un gran tallo de esos de raíces inmensas de un árbol. Se llama Fair Green, la editorial, y arriba el nombre de nuestro querido autor Jaime Cabrera González. Jaime es un amigo de los años más hermosos de lo que fue nuestra generación y quien actualmente se encuentra radicado en la Florida. No es su primera obra, pero sí es el libro que él quiso escribir. El libro que reúne o condensa de alguna forma notas autobiográficas, aunque no lo parezca. Al mismo tiempo es una cartografía de, en cierta forma, de lo que ha sido la Barranquilla en su devenir por muchas etapas distintas, sobre todo aquella que tiene que ver con la ola migrante de China, que fue llegando gradual y progresivamente a esta ciudad de Colombia llamada Barranquilla, este puerto lleno de música, de folclore, de sabrosura, informal, como el solo, muy amigo de los coloquios y de la palabra, como la convergencia de todas las artes, porque allí se suman los ritmos, las cadencias de todo el Gran Caribe. Allí se conjugan las búsquedas, digamos, cromáticas que el escritor quiere lograr cuando realiza un trabajo literario. Entonces, ese es Jaime. Jaime es una persona que desde muy joven, desde muy niño, nos está mostrando todo un cúmulo de sensaciones. Es decir, hay como una cierta sinestesia que él proyecta y dispara en sus relatos que lo llevan a uno a sentirse transportado a todo ese universo de colores, de ritmos y de incluso texturas que Jaime maneja en su obra. Yo en principio comencé a decir en algunos estados de Face que se trataba de algo así como las 1001 noches, pero no, la analogía está bastante descaminada. Esto no es las 1001 noches, porque de pronto en las 1001 noches usted tiene un hilo argumental que está muy claro, sabe muy bien por qué la protagonista tiene que narrar una historia sobre otra cada noche en razón a salvar su vida. Y quizás lo que vamos a encontrar en este libro no son esos hilos que sostienen la coherencia de todos los cuentos que allí se van tejiendo en las 1001 noches. En este libro no vamos a encontrar eso. Aquí vamos a encontrar una serie de relatos que hablan mucho de esa comunión permanente que tiene en la
en la fragua del escritor, la síntesis esa, la simbiosis de colores, de sabores, de música, de reminiscencias que están todas como en una mistura, ahí lo vamos a encontrar. Y vamos a encontrar también momentos en que tienes que detenerte para digerir aquello que leíste. No es una novela, porque no está escrita con un solo argumento. Tú puedes leer el que a ti te guste. Tú puedes tomar la página 299 hoy y mañana sin ningún problema agarras la 105 o la 619 y tú ahí te vas alimentando poco a poco de qué es lo que hay en este libro de 690 y ¿qué? 685 páginas, que son bastantes. Sin embargo, parece mentira, pero por algún motivo quizás no explorado aún por los analistas del marketing, hay una tendencia, según resumen los editores, a mostrar que la gente es más proclive, o sea, más busca mostrar y preferir comprar un libro de 80 páginas y se lo lee, pero no es, digamos, lo significativo. Los lectores buscan quizás una novela, así sea más gruesa y así sea más costosa, porque sienten que esa novela les va a nutrir más que un libro de 80 páginas que reúne 10 cuentos, por ejemplo. A pesar de que el género cuento tiene pues su propio lugar, su propio, digamos, espacio dentro de la producción literaria, parece ser que las novelas siguen tramando mucho más a los lectores. Pero este libro que hoy mostramos como si fuese una forma contemporánea de Las Mil y Una Noches, podría decirse que reúne las condiciones para ir urdiendo ese hilo que permite darle una trama argumental, a pesar de que lo que vemos ahí es una proliferación de personajes que algunas veces se atribuyen las autorías de algunos relatos y que están allí mezclados como rebeldes frente al autor, es decir, los personajes son de tal magnitud que van absorbiendo lo que hace el autor, digamos, material. Por aquí vemos a María Mercedes. Gracias, María Mercedes. Buenas, buenas, ¿cómo estás? Entonces, es un libro que en cierta forma es resumen de muchos libros. Uno lee, por ejemplo, cómo Jaime se describe a sí mismo cuando hace la presentación del libro. Y uno dice, esto tiene matices de autobiografía, pero no es una autobiografía al estilo de las que hace de pronto un periodista. No es una autobiografía donde el protagónico sea el autor material, no. Aquí el protagónico muchas veces es uno de esos personajes que han llegado a aquel punto en la selva donde se reencuentran con sus obsesiones, con sus inquietudes o con su, digamos, ¿cómo diría yo? Como su imaginario de cosas. Hay unas obsesiones que están allí presentes en muchos de los relatos. Yo diría que quien quiera conocer cuál es como una forma de síntesis de lo que ha sido en cierta forma el devenir de la literatura siglo XX, tiene que leer este libro, y más si es un crítico. Él dice, yo no tengo nada que ver con qué género sea ese libro, ni me interesa. No me interesa saber si ese libro es una novela, si es un
un gran cuento. No, para eso que se maten la cabeza los críticos y los editores, pero yo no tengo ninguna obligación de sentarme a pensar en qué es ese libro. De modo que, pues, esa tarea, que en cierta forma es bastante retadora, él se la deja a los editores y a quienes vamos a acercarnos a esa obra desde acá, desde nuestras perspectivas y nuestros haceres. A mí me parece que quien sea de la costa Caribe o quien sea del interior o quien sea incluso del exterior, va a encontrar una riqueza de ideas, de acentos, de pequeñas fábulas. Y es decir, yo encuentro hasta las clásicas moralejas, de algún modo, que están implícitas en algunos relatos, porque Jaime no se deja llevar por ningún interés de tipo temático. Él se resiste a caer en esa trampa. Entonces, tú no vas a ver explícita ningún señalamiento a problemas que de pobreza, a problemas que de represión, que a problemas que de discriminación. Tú no vas a encontrar nada de eso en este libro, pero el lector que quiere mirar entre líneas va a encontrar, sí, esas referencias adyacentes muy sugeridas de manera tan sutil que tú, es decir, para muchos no van a ver tales referencias. Bueno, podríamos decir que es que uno se proyecta en la obra. Podríamos decir que es que cada cual va a leerlo desde su orilla y desde esa orilla va a hacer un trabajo distinto, etcétera. Nosotros podemos decir muchas cosas respecto a la obra, pero igual lo que quiero mostrar es que la riqueza estilística está ahí y como él lo dice, de lo que se trata es de que ustedes vean aquí un libro escrito por Jaime Cabrera González, que no le vean, digamos, réplica en ningún otro libro. Que se trate de un libro de libros, porque toma citas, como hace alguno de sus personajes, de manera, digamos, un poco cantinflesca o de manera un poco asolapada. Toma cita de varios libros y no da referencias de quiénes son los libros. Por ejemplo, dice Jaime, yo no sé si parto de la idea de Big Bang o de Big Bang, un libro que hay que leer en modo Cabrera González, es decir, un libro shanty, término del siglo XVIII, surgido del Tristram de Laurence Sterne, irá disparatado y bien humorado. En suma, es una aventura lingüística. Yo podría decir, como dice Gastón Bachelard sobre los bosques, que es una complicada geometría, donde quizás el lector no pueda alcanzar el lindero de enfrente. Yo creo que realmente es cierto cuando Jaime nos dice que él está haciendo literatura de la literatura. Incluso en esas palabras que son suyas y que presentó cuando se hizo el lanzamiento en Barranquilla, hace referencia, pues es un lector consumado, un lector totalmente, digamos, concienzudo, laborioso, sistemático de textos. Entonces, él dice que lo que él quiere es que sus lectores puedan realizar ellos mismos ser lectores editores, es decir, tomar este libro de relatos y ellos mismos colocarle la marca de cuáles leen primero y cuáles leen después, que ellos mismos organicen el material a su amparo, a su antojo, a su modo, a su complacencia.
hay una cantidad de anécdotas que están referidas en ese libro que nos colocan a nosotros en cuestión, porque no es fácil para un lector bisoño, un lector que no conozca a Jaime, de pronto situarse entre pues lo que son los lineamientos de los primeros relatos, sobre todo porque está salpicado cada relato por unas cuantas líneas que incluso están las palabras escritas en sentido inverso, colocando las letras en sentido inverso, o están escritas haciendo uso de ese juego por ejemplo, para decir patriótico, chipá, chitrió, chití, chico, o están de pronto encajadas las minúsculas con las mayúsculas, y bueno, tú tienes que hacer toda esa lectura y creo que eso le da una, digamos, una viveza, una versatilidad a la escritura que nos coloca en cuestión, porque si tú eres de los lectores que quiere ver como una trama argumental nítida, plácida, como un río que fluye así suavemente, no lo vas a encontrar en este libro. No, este libro te reta a ti, te reta a mirar cuáles son las maneras como tú, como actor, como lector dentro de esa obra, pero como actor en el punto de que puedes editar la organización de los relatos, tienes que ponerte a pensar, por ejemplo, qué es lo que te gustaría leer de Jaime. Sí, esas historias de intimidad que están como muy claras ahí, o las otras historias donde se refiere mucho más exactamente como a personajes ficticios, o esas dimensiones de mujer que él coloca ahí en su obra y que atraviesan casi todos los relatos. O esa otra dimensión que tiene que ver con el aspecto autobiográfico del autor. Entonces, aquí, es decir, es un cúmulo de posibilidades que tú puedes utilizar a tu antojo, como a ti te guste, y como siempre buscando encontrarle como la caída, aquello que realmente te da como más disfrute y no solo lo que te da sentido. Olvidémonos del sentido y pensemos en el disfrute, y ahí habrás hecho una buena inversión al adquirir este libro. Dice Jimmy, como le decimos nosotros, el alejarme de Barranquilla me acerca. Como si fuera poco, vivo en Miami Beach, una isla, no una ciudad museo como París, Nueva York, Roma o Madrid. Aquí, como decía Faulkner, cuando le ofrecieron administrar un bordel, es el sitio ideal para un escritor. En la mañana se trabajaba en paz, pues todo está tranquilo, y para no aburrirse por la noche, uno se divierte a lo loco. Soledad y placer, equilibrio para mi presión sanguínea. En últimas, para esta labor solo se necesita un computador, un poco de comida y whisky, porque abandoné el tabaco. Es la idea de Jaime, en vista de todo ese acervo literario que maneja, hacer, como quien dice, un libro de literatura sobre literatura, porque vas a ver cantidad de referencias tanto a literatura como a creadores e intérpretes de música en el desarrollo de esta obra. En todos los relatos vas a encontrar una referencia a alguno de esos cortes musicales que se hicieron famosos en décadas distintas de nuestra historia local barranquillera, y vas a encontrar también referencias muy, digamos, más sofisticadas a El Quijote o al Ulises. Y por ejemplo, cada relato va a comenzar con esta forma, digamos, poco actual, pero que aparece en todos los relatos y que nos hace evocar el Quijote. Dice la frase inicial, donde se cuenta y se da noticia en los noticieros en sus 3 emisiones diarias sobre la muerte de un supuesto malandrín y al final lo que pasa con esta historia por culpa de la literatura.
El relato se llama El diablo está vivo y está en la página 407. Luego vas a encontrar de pronto otra en la página 393 que dice, de cosas que se dicen y otros sucesos alrededor de este texto, que lo sabrá quien lo leyere con atención y sin esperar que le cambie la vida, porque para eso están las iglesias de garaje o la internet. Vamos a encontrar mucho humor, pero también mucha savia, muchas cosas que nos colocan en juego en esta obra, y yo creo que la gran riqueza del trabajo de Jaime será para esta generación y para las venideras en haber condensado mucho de ese sabor caribe que ya habíamos mostrado en obras anteriores de autores cubanos y colombianos, pero en este momento hay una fusión y esta fusión es muy interesante porque, es decir, se le está dando el valor que tiene la palabra para el ejercicio de las demás expresiones artísticas. Se está mostrando hasta qué punto hay una nutrición mutua entre lo que son las artes, por ejemplo, la poesía y la música, la salsa y la música. Todo lo que es la música clásica, cómo se fue desglosando hasta ser integrada en la música salsa, por ejemplo, como lo hizo Ricky Ray. Y yo creo que ahí eso, a ver, va a condensar toda la riqueza de nuestro amigo Jaime, eso que él tenía que decir y no lo había podido decir, como nos dice en el primer párrafo de estas palabras. Recuerdo que cuando comencé a leer, yo digo, es cierto, este es el libro que Jimmy quería hacer y no había logrado sacar. Entonces dice, por encima de cualquier cosa tengo que decir que este es un libro que yo quería leer, comerme mi propio cuento. Este era el libro que yo quería leer. Y tituló ese texto de donde saco esta frase. El título es ¿Por dónde le entra el agua al coco en un bosque de la China, entre paréntesis, o antes de irse por las ramas? Bueno, esa es mi semblanza de lo que es este libro En un bosque de la China. Me falta todavía muchísimo por leer, no lo he terminado, pero de lo que llevo ya revisado, no con ánimo ni con espíritu de lectora profesional, analítica, etcétera, porque estoy en un reencuentro con este tipo de escritura como la de Jimmy, pero sí con toda la fuerza y digamos, y la sabrosura que otorga el espacio que recrea este libro y que lo coloca uno pues en un estado así como de bacanería, para decir un término muy coloquial, un estado de bacanería que lo pone a uno así como en salsa precisamente. Bueno, esto es lo que a mí me parece que podríamos rescatar de este libro, ya en cuanto al goce estético. Pero hemos querido mostrar hoy en esta tertulia dos perspectivas diferentes de lo que es el goce de la palabra y cómo la palabra sintetiza imágenes y cómo las imágenes pueden correr las fronteras entre la ficción y lo real. Y a eso se refiere también Jim, a ese correr las fronteras entre la ficción y lo real. ¿Alguna preguntita hasta ahí? Quienes quieran dar su percepción o comentario sobre lo que hemos dicho. Hola, ¿quién está por ahí? Hola, Isaac, ¿qué tal? Hola, un placer, ¿cómo ¿Qué estás? más de nuevo? Bien, gracias. Bueno, yo me conecté algo tarde porque voy viajando, pero Ujú. bueno, justamente
digamos, con esas palabras ya me imagino que de apio a una inicial que se hizo respecto a la obra. Yo creo que hay una cosa que usted ha dicho que es muy importante y tiene que ver el tema del goce estético. Justamente con mis estudiantes de filosofía del arte estábamos viendo una película de David Lynch que se llama El hombre elefante. Y yo les preguntaba justamente por qué era el goce estético. Y habría que ver que el goce estético tiene también un tema de que es la cuestión de poder identificarnos con ciertas emociones que están dentro de la obra artística en general, ¿no? Hablando de obra artística en el sentido amplio de la palabra. Entonces ellos me comentaban, por ejemplo, que había un sentimiento, porque era una película que si bien tenía un sentir de carácter de humanidad, que ellos sentían cierta compasión o cierta, digamos, cierta sensibilidad del sujeto, ¿no? Entonces me recuerda mucho a lo que decía Alain Badiou, ese filósofo francés, sobre el tema de que hay en la literatura, en el cine, hay cierta humanidad genérica. Y como hay una humanidad genérica, hay sentimientos que pueden colindar digamos, con los sentimientos globales de una colectividad. Entonces él dice que, por ejemplo, el cine es el arte de masas. Un arte de masas, al menos con ciertos artistas del cine, o ciertas películas, pero también en la literatura he sentido que también hay ese carácter de humanidad y esa identidad de humanidad genérica, justamente, donde encontramos las mismas emociones en los mismos textos. Pero hacer una lectura del texto que hoy están. Ok, muchas gracias, Isaac. Isaac parece que se nos Precisamente perdió. porque Ya. es una oportunidad también para el encuentro entre los sujetos, entre entre un encuentro frecuente. Y eso que Se nos fue. Se nos fue. Hay que comentarle a Isaac que se nos está yendo el audio de él Isaac, a se cada nos va el rato. audio. Es Se decir, nos que va él el sepa, de audio. pronto no alcanza a escuchar que se nos va el audio a cada rato. Yo le sí es veo que voy viajando. ok, bueno, de todas maneras es un aporte bastante significativo para lo que hoy hacemos como tertulia, porque esto es necesario como abrir el horizonte de lo que uno está entendiendo por lo que es el sentirse impactado, conmovido por un texto. No siempre va a ser un disfrute en el sentido de lo que es placentero, sino el hecho de que las emociones logran como hacerse vívidas o evidentes conforme uno avanza en la lectura de un texto. Y luego hay una gran cantidad y combinación de esos tipos emocionales que pueden encontrar su manera de expresión cuando tú lees un texto tan lleno de imágenes y de situaciones que colocan como en conflicto esos parámetros, digamos, cotidianos con los cuales tú manejas tus emociones. Y por eso esta apreciación de Isaac es muy valiosa a mi modo de ver. Quisiera saber quiénes más tienen algo allá, quienes leyeron ya el fragmento de la obra que se les hizo llegar, las personas de la tertulia. María Mercedes o... Bueno, yo no pude, por lo que pues ya les dije que estaba preparando pues los proyectos que les comenté y lo que va a presentar hoy, de hecho. Pero sí quería comentar, creo que se nos pasó publicitar el cuento claro, no hemos puesto por redes el enlace de YouTube, que hay gente que le gusta más YouTube, entonces creo que lo voy a compartir antes de que se me olvide. Si quieres, podrías cerrar tú con las personas que lo hayan leído o con un cierre del libro de cómo es de un bosque a la China, mientras yo hago ese compartir que se nos había pasado, ¿sí? Pero espérate que no tengo aquí
cómo me quito este filtro para poder mostrar el libro? Eso se puede hacer ahí en las opciones de video, es decir, ahí donde dice video, hay unas cosas que dicen escoger el background virtual y ahí dice blur my background, es decir, poner borroso el background o no. Eso se pone ahí donde está la cámara en el menú que aparece cuando se da la flecha. Voy a ir a ver si publico, perdón, el enlace a YouTube que había hecho falta, ¿no? Listo. Creo que María Mercedes quiere tener la palabra para decir algo, alzó la mano, entonces, ábrele la oportunidad y yo cierro mi micrófono. Hola, ¿me escucha? Sí, sí, escuchamos. Ok. Bueno, yo estoy un poquito atrasada en el ingreso a la reunión. Quería comentar algo sobre un poco en la China de Jaime Cabrera, eh, acordándome un poco de la figura de Jaime, eh, de esa, de esa percepción que él siempre tuvo y creo que ha mantenido en una permanente búsqueda de lenguajes en cuanto a la escritura, en cuanto al relato. No he tenido la oportunidad de tener el libro aún. He leído algún trozo entre líneas, pero la percepción que tengo es que es un libro que es bastante promisorio, sobre todo para quienes estamos convencidos de que la literatura es algo de constante renovación, de constante transformación. Y el hecho de él cuando dice que entre más lejos más cerca, ¿no? Yo recuerdo algo mención de cómo cuando tomamos distancia de las realidades, en este caso las realidades que son objeto de escritura, se puede mirar como con más lucidez, con más claridad que dentro, y eso pues lógicamente nos acerca más a esa realidad con más lucidez. Eh, Creo que el hecho de que él haga citaciones de autores universales y también alusiona a intertextos tomados de otras expresiones como la música, eso nos permite también un mayor adentramiento en, en, su, en su, digamos, en su planteamiento creativo, en su búsqueda creativa. Creo que ni siquiera busca, simplemente escribe lo que fluye. Ese es Jaime, o creo que ese es Jaime. En todo caso, a mí me ha impactado mucho lo que he podido leer. Hacía muy pequeño, muy corto, me ha impactado y creo que es como una especie de referente, de inspiración para quienes estamos en el trabajo de escribir, como que nos replanteemos, reflexionemos acerca de cómo
la escritura debe estar en permanente renovación y responder a nuestros tiempos. Digamos que eso es así, con poco conocimiento de su libro, lo que podría decir en este momento. Gracias. Y por acompañarnos, María Meche. Ya sabemos que has tenido un tren grande esta semana, pero sí sabemos también que tu gusto por la palabra escrita en términos y modo de poesía y de literatura son momentos, digamos, para ti que exigen la máxima atención y pues quien como Jaime, ¿no? Que tuvo la oportunidad de hacer realidad todas esas aspiraciones que desde niño, según nos cuenta, él logró como que apreciar esas tendencias que no fueron frustradas por todo lo que fue su formación, ni siquiera pues al haber terminado una carrera totalmente distinta a lo que él realmente tenía como pasión. Y es allí cuando yo digo que muchas veces nosotros respondemos a las expectativas de los demás, pero no a las expectativas propias. Al final, él obtuvo su título de arquitecto, pero yo quisiera saber cuántos estudios y cuántas oficinas de arquitecto tuvieron en sus huestes a Jaime Cabrera. Creo que ninguna. Y sin embargo, Jaime ha utilizado a ciencia cierta, creo yo, todos esos elementos que pudo haber conocido en sus estudios de pregrado de una manera totalmente eficiente a la hora de plantear lo que es una estructura que no se ve, porque en la arquitectura, cuando es realmente hecha para el solaje y el disfrute del ser humano, tú no vas a ver nada de lo que allí está soportando esto, como que digamos, lo que está soportando los cimientos ni nada de eso de una obra, sino que tú vas a habitarla, a sentirte acogedor porque fluye una brisa o porque hay pues una atmósfera de iluminación a toda hora, etcétera. Pero todo eso es con base en todos unos conocimientos que se aplicaron a la hora de hacer un diseño. Creo yo que este libro tiene mucho que ver con eso de la arquitectura. Jaime no trabajó sobre estudios de tipo arquitectónico, pero este libro, para poder mantener la extensión que tiene, es realmente algo impresionante, excepcional y meritorio. El cómo logra él con ese estilo fluido y completamente así como repentista en algunos puntos, como dejándose llevar. Él crea algunos personajes, pero llega el momento, como en todo oficio de escritor, que el personaje es el que te lleva a ti. No eres tú el que lleva el personaje, sino que él va cobrando vida y cobrando protagonismo dentro de la obra. Y así sucede aquí con este trabajo de Jaime Cabrera. Listo, No, ya Manuel. podemos, Yo ya creo puedes que con eso mostrar ¿te ya acuerdas que puedo mostrar. Que ahorita no podía. el Sí, fondo lo habías quitado para poder mostrar vamos a ver si logro colocar aquí a ver. Sí, no, ya quedó. Vista Speaker, ya está, ya lo ves. Ahí Ahora se sí ve se ve bien. claro. Bueno, Ese es este es el libro. Lo que pasa es que yo no. Ajá. ahí se ve perfecto. Entonces, listo, ahí se ve y ahí se puede leer Bosque de la China, perfecto. Y aquí les Bueno, pongo mi dedicatoria que me puso Jaime, bien bonita, sí, está como muy bonito. para que la gente Bueno, listo. Entonces yo sí me voy a hacer, tome envidia de la buena. sí voy a ser un poquito más concreto con lo que voy a presentar de mi libro. Entonces, eh, pues no me demoro nada y como este libro es una novela, es poco probable que tenga sentido, digamos, ningún comentario extra fuera de preguntas. Entonces, si tiene alguna pregunta, está bien. Voy a proceder. A mí sí me toca hacer una pequeña presentación
primero del libro en sí, como para que tenga una idea de dónde está y eso, luego de la referencia de la película, eh, y finalmente de la teoría que está detrás, que es lo que de pronto se requiere aclarar para la persona que se mete con él por primera vez. Entonces, sí, yo creo que antes de 12 ya por mi lado, creo que las cosas habrán finiquitado. Entonces, voy a compartir la pantalla por lo que me toca. Lo voy a compartir aquí desde Chrome, digamos. Entonces, bueno, no sé si sea el mejor aprovechamiento de la pantalla, del espacio, pero ya es visible, ¿verdad? ¿Mm? Sí, es visible. Ok, supongo que es visible. Listo. Yo quería comprobar si ahora también es visible. Ahí pueden ver la presentación. ¿Qué es Main Jungle? Sí, Lo ven, listo. Entonces, menos jungle y si sirve para algo, se refiere a la teoría. Nada más quería mostrárselos primero. Yo les voy a explicar un poquito de lo que está de fondo y lo que originó en gran medida esta creación literaria, esta novela, a efectos prácticos, pero también quiero mostrar el libro en sí, ¿no? El libro, entonces, en esta página, me imagino que ya lo pueden ver, está sí, publicado. claro. Estamos en un proceso de depuración de cómo quedó esta edición porque, digamos, por muchas razones de índole personal y técnica combinado, pero el punto es que el libro está puesto en Estados Unidos porque, pues, una de las características peculiares es que este libro también habla habla desde la colombianidad y el arte y los artistas desde un punto de vista influenciado por la globalización. Digamos que hay mucho contenido migrante en todo sentido, ¿no? Los personajes y todo eso. Entonces, por esa razón, pues tiene incluso muchas referencias a esa vida fuera de Colombia. Entonces, esas referencias también se plasman en el hecho de que hay comentarios que están directamente extraídos desde el inglés, digamos que no tiene notas de pie de página porque los momentos de inglés son muy cortos y bueno, hoy en día pues todo el mundo como que cuando tiene alguna duda la busca, si no es, bueno, entonces se dejó como muy orgánico como las películas de hoy en día que no traducen todo lo que ocurre, digamos, todo el argumento cuando aparece en una película tradicionalmente, tú veías rusos, veías portugueses, veías brasileros, obviamente mexicanos, colombianos, gringos, británicos, franceses, todo el mundo hablando el mismo idioma, fuera español porque estaba traducido o porque la película era española o fuera inglés. Entonces es una cosa que marcaba las películas bastante antes y ahora no. Y más o menos en ese contexto está esta novela. Resulta que así como ahora las películas dejan ver transparentemente el idioma natural y de pronto colocan un subtítulo, pues acá lo que he hecho es dejar si alguien de pronto menciona una palabra que es inglés, de pronto un anglicismo ahí aparece porque los personajes, de hecho, de la película han emigrado a Europa y Estados Unidos. Entonces, digamos que un 10-20% de la película ocurre fuera de Colombia y asimismo es la novela. ¿Sí? Es parecido. Entonces, digamos que, bueno, es una aclaración. Esta novela se está trabajando en una adaptación cinematográfica que está desarrollándose en Photos Films. Entonces, digamos que la película está basada en la novela, es muy fiel a ella, pero sí, claro, hay unas grandes diferencias literarias. Entonces, bueno, entonces es una novela con, digamos, acompasada con la globalización y la colombianidad al mismo tiempo desde el punto de vista de unos personajes que son artistas. Gran parte de los personajes, estoy hablando del 60-70% de los personajes son artistas escénicos o similares. ¿Sí? Y resulta que eso no se ve tanto en las novelas colombianas, porque pues cuando mucho lo que hemos retratado a menudo son literatos, ¿verdad? Gente que escribe, de pronto cuando ve los artistas, uno en las novelas son escritores muchas veces, a veces pintores. Aquí hay mucho artista escénico y bueno, está en contraste con algunos personajes que son técnicos.
cómo nació la novela, así como abreviando, es un espejo de la realidad ficcionalizado. Esta ficción está construida con base en un desarrollo de personajes que definitivamente es espejo de la realidad, están inspirados en situaciones concretas en cuanto a personalidades, sucesos incluso. Es como versiones alternalizadas y digamos ficcionalizadas de gente que existe realmente dentro del arte y que funciona de esta manera y dentro de la ingeniería y la ciencia, que pues son los contrastes y bueno, en la administración a nivel de profesiones que tienen los artistas escénicos en la novela. Ahora, el tema es de qué trata esta novela. Entonces, bueno, claro, cualquiera lo puede comprar, pues estaba verificando, precisamente estamos en ese proceso para estar seguro que la versión digital se puede comprar por Amazon. Estamos apenas pensando a ver cómo será la versión, digamos, en paperback, que es decir, en carátula real física. Y bueno, como les digo, pues está reciente, la novela se escribió, se trabajó en 2021, en 2022, pues hubo una reedición de par de cosas y se publicó este año. Entonces, ahora sí vamos a hablar de qué trata la novela en realidad. Bueno, hay unos personajes y todo eso. No puedo dar mucho spoiler por muchas razones, porque es muy interesante llevarse la sorpresa cuando se está leyendo, pero sí, como está ahí en la pantalla, que me imagino la mayoría ya habrán leído, pues hay un hilo conductor a partir de un personaje específico muy particular, porque como les digo, este es un drama, pero es un drama con ciencia ficción, con algo de contenido surreal, siempre aterrizado desde el punto de vista del día a día de los personajes. Esas vidas que ellos viven son vidas reales. Y bueno, pues obviamente viene de las experiencias que yo he tenido en ambos campos, desde el arte escénico y en las profesiones alternas que acabo de comentar que se tratan. Entonces, bueno, ¿qué es Main Jungle? ¿Por qué se llama Main Jungle? Bueno, es claro que la jungla de Mainom tiene, a pesar de estar escrito en español, el nombre en inglés para que la gente sepa hacia dónde se dirige la propuesta literaria en cuanto a que, bueno, va a haber unos anglicismos y unas cosas porque pues hay un tema de migración muy importante hacia Estados Unidos que habla del contexto en el que se da esa migración y por qué se da, cosa que tienen muchos artistas colombianos como parte de su vida. Y el mejor ejemplo es el que acabamos de ver. Jaime Cabrera vive en Estados Unidos completamente y así muchos literatos y muchos artistas que han salido de Colombia buscando mejores oportunidades y calidades de vida. Entonces, bueno, ahora sí, pero ¿qué es eso? La jungla de Meinong. ¿Quién es Meinong? Meinong es un filósofo que tiene una teoría ontológica austriaco, ¿verdad? Pero se conecta con todo. ¿Por qué? Bueno, ahorita lo vamos a ver rápido, en 3 minutos, 5 minutos lo vamos a ver. Yo tomé unas referencias visuales de una cosa que se llama el Crash Course de Hank Green. Perdonen el sonido, voy a tener que cerrar el WhatsApp. Voy a tener que cerrarlo ahora, entonces permítanme un momentico, paro de compartir y lo vuelvo a compartir de una para poder cerrar el WhatsApp, para que no nos moleste el sonido. ¿Listo? Entonces lo acabo de cerrar, vuelvo a compartir, discúlpenme un momentico y vuelvo a compartir. Entonces, esto lo tomé específicamente de todos los visuales que tiene el vídeo de Crash Course Philosophy número 29. Entonces, bueno, voy a proceder a presentar un poquito más grande esto para que podamos ir tan rápido como les comenté. Entonces, bueno, aquí está la idea general de dónde lo cogí y ahora para dónde vamos. La ontología de Maynard, si ven que hay 3 círculos. Bueno, ontología es el estudio del ser, de las cosas que existen o qué significa ser. Bueno, una cosa que yo no, como no filósofo, no puedo ahondar. Lo que les quiero comentar es que es una filosofía de la existencia. Entonces, vamos a llegar a entender cómo 3 categorías que él propone tienen mucho sentido y aportan a la comprensión del arte, la estética, incluso la vida, que es de lo que habla la novela en el fondo. Resulta que la novela habla de Manos Jungle porque es el título de una película que ese artista que se llama Lucas, que lleva el hilo conductor, que se dedicó a otras carreras técnicas porque tuvo la necesidad, porque fue necesario, bueno, porque alguna vez fue parte de su vocación,
ese recuperar la parte teatral o esa búsqueda de volver a trabajar en lo escénico, que bueno, nunca me ha pasado a mí porque yo siempre he trabajado en todo lo que me gusta todo el tiempo, pero él sí tiene una frustración acumulada y tomé elementos de mi vida para alimentar cómo sería esa situación hipotética. Y en esta novela, una de las cosas importantes en su vida es un guión que escribió y que quedó frustrado al respecto y que se llama así, es la jungla de Mainoz. Entonces vamos a entender cuál es la jungla de Mainoz, entendiendo que es como esos circulitos de posibilidades de existencia, esas formas de entender que existe y que no en este mundo. Digamos que para la novela eso es lo relevante. La novela no habla de filosofía, siempre habla de la película, pero no aclara nada, es simplemente una historia. A través de la historia, incidentalmente, vemos una forma de entender esto. Entonces, habla la teoría ontológica de tres cosas: subsistencia, subsistencia y existencia. Entonces, son tres círculos, tres formas de existir, ¿verdad? Es como separar qué cosas existen de verdad y qué no tanto. Mejor dicho, qué es abstracto y qué es concreto. Entonces, ¿qué es abstracto y qué es concreto? Se refiere también a la historia, a los imaginarios, a todos los que nos contamos. Por ejemplo, Harry Potter. Harry Potter es un personaje imaginario, pues claro, Harry Potter es imaginario, existe en la película y existe también en libros. Entonces, todo lo que está en literatura es imaginario, no existe. Pero es interesante entender que si yo les pregunto, díganme, ¿Flash tiene el poder de visión de rayos X? ¿El personaje de Flash tiene visión de rayos X? Es más, respóndanme eso. Alguien que hable y diga si Flash tiene visión de rayos X. Alguien que me diga si Flash tiene visión de rayos X. Que active el micrófono y me lo diga así de frente. Que me active el micrófono y me diga si Flash tiene visión de rayos X. ¿Alguien sabe el personaje, el superhéroe este? ¿Flash tiene visión de rayos X? Oh, parece que nadie sabe si Flash tiene visión de rayos X. ¿Alguien? ¿Alguien sabe por ahí dar la respuesta? Pues yo quería como que hubiera una respuesta. Bueno, no hay ninguna respuesta. No hubo micrófono activado, entonces me parece curioso. Pensé que era más popular el personaje. Pero bueno, entonces el caso es que Flash, el superhéroe que corre súper rápido, no tiene visión de rayos X en ese imaginario. Es como decir, ¿quién es el dueño del Batimóvil? ¿El dueño del Batimóvil es Superman? Nosotros todos podemos responder, no, el dueño del Batimóvil es Batman. Eso implica que esos imaginarios tienen un valor de verdad. Unas cosas son de una forma o de otra. Como Harry Potter. Harry Potter usa gafas. Es una verdad de Harry Potter que igual es imaginario. Entonces, lo que trata la teoría es comprender que aquello de lo que podemos hablar de alguna forma existe, así sea como pensamiento, como idea. Entonces, todo lo que se pueda concebir existe. Ese término es, digamos, acuñado por Alexius Maynard para hablar, bueno, si podemos concebirlo, si hay una noción, entonces existe. Y obviamente va a tener que ver con el idioma, con el lenguaje, y por eso es súper relevante también para la literatura. Pero bueno, entonces es la capa general, porque lo que concibes puede ser algo real. Por ejemplo, esta taza, que la puedo concebir en la mente y la puedo nombrar, pásame la taza naranja, el pocillo naranja o como lo quieras llamar, como sea que lo denotes, es un objeto que existe en tu mente y también acá. Lo puedes nombrar a nivel de noción e ideas. Eso quiere decir que también existe todo lo que puedas concebir. Entonces, mi padre existe que ya murió, por supuesto, ¿verdad? La concepción de él es clara. Entonces, los recuerdos, los sueños, las ideas, las imaginaciones, las obras literarias y cualquier producto del arte existe porque es una concepción, sea en su versión de idea o en su versión concreta después de que ya pinté de pronto un cuadro o lo que sea. Entonces, lo interesante acá es que él establece tres categorías diferentes. Y la subsistencia, que aparece aquí en la gráfica que les estoy haciendo, se refiere a aquello que es abstracto. No puedo decir que sea concreto. Este celular es concreto, ¿verdad?
por ejemplo, al tener un grupo de elementos, como por ejemplo acá dos marcadores, estos son concretos, ¿sí? Pero definitivamente los dos marcadores están asociados a una idea abstracta, que es el número 2. Entonces todos los conceptos matemáticos, el teorema de Pitágoras, son cosas abstractas, ¿sí? Digamos que la misma jungla de Meinong, el concepto, ¿verdad? La ontología es algo abstracto, no tiene una realidad concreta. Y entonces subsiste, pero no existe. La existencia es todo lo concreto. Y entonces cuando uno empieza a creer en todas esas cosas, ¿verdad? En que hay una cosa concreta y otra cosa que es abstracta y otra cosa que es completamente imaginaria, pero que al menos existe porque la he concebido, pues entonces podría coger todos esos personajes ficticios, Blancanieves, los 7 enanitos, los unicornios, todo lo que tú quieras, que es la imagen que está acá, y de pronto cosas que apenas estoy creando, más allá de películas como Star Wars y eso, de pronto hablar del mico volador, el mico que va en un avión que nunca ha existido, pero de pronto pues a mí se me ocurre y entonces ya existe, ¿verdad? Los Transformers, cualquier cosa, ¿verdad? Y asimismo imaginarios como el libro de Jaime que acabamos de hablar. Todo lo que habla con un bosque de la China y toda su historia hace parte de lo que existe, si es que no puede existir o es completamente ficticio, o tal vez de lo que subsiste si son nociones, ¿verdad? Son conceptualizaciones. Entonces voy a dejar de compartir porque pues ya les recuerdo nada más que ahí está, eso se puede buscar en YouTube, si a alguien le interesa, lo único es que pues está en inglés. Voy a dejar de compartir para dejar más clara esa visión. Bueno, ya me gasté los 15 minutos que me dije que me iba a gastar. Entonces recordemos, estos dos marcadores existen, son reales, son concretos, pero la idea, el concepto del número 2 no existe, ¿verdad? Es abstracto. Entonces, como no existe, pues sí hay una realidad en ese número 2, pero esa realidad es una realidad de subsistencia, como dice Maynard. Entonces, eso es súper relevante en la novela, pero nunca es mencionado propiamente en la novela. Entonces, la novela ataca una formulación del mundo como relacionada con la subjetividad de los personajes. Es decir, la novela está escrita por aparte desde las visiones de las vidas de cada personaje, de cómo se construye lo que tú experimentas en tu vida a partir de tus absistencias y tus subsistencias. Eso que tú crees imaginario, pero lo crees total, y eso que tú crees que es definitivamente abstracto, que no es la realidad concreta como celular o estos dos marcadores. Entonces, esas historias que has creído sobre ti y los demás y de pronto sobre piezas de arte, eh, forman y modelan completamente, pero al total, la vida que experimentas en la concreción de lo que estás pasando, la interpretación de de esa concepción también. Entonces, eso es lo que se observa en los personajes, porque en Menos Jungle mi novela que les comenté, nunca se ve nada de eso de comentarios filosóficos ni nada, pero sí empieza a ser, a medida que pasan las páginas y nos vamos acercando ya a la página 100, 150, empieza a ser obvio que está viendo una percepción muy diferente de cada uno de los personajes, de los sucesos y lo que ocurre y de cómo se digamos, autoperciben y autoperciben su vida. Entonces ya en las últimas páginas, pues eso es como que se siente, ni siquiera es que se comunica y se entiende, es más que se siente. Y lo que se hizo en la adaptación cinematográfica en la película sí hacerlo un poquito más porque hay menos tiempo, hay menos profundidad, porque digamos que hay mucho que se puede hacer literariamente sobre la vida interna de las personas y los personajes, digamos, que no se puede hacer en lenguaje cinematográfico. Entonces, pues la propuesta es diferente, hay unos cambios incluso a nivel de historia, pero sigue siendo el mismo espíritu que tiene la novela. Entonces la novela se mueve hacia esa dirección y eso era lo que quería presentar, se mueve a la dirección de cómo esa cantidad de imaginarios es tan importante como el suceso real y no es como, ay, sí, hay que tener la actitud positiva, va más allá de que la actitud positiva, no, 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 no. Es mucho más profundo y es mucho más dramático, de hecho, y se puede observar en los contrastes que ocurren entre dos o tres personajes en específico dentro de la novela.
tiene una situación y es que la novela está escrita por capítulos desde puntos de vista de diferentes personajes y son varios personajes. Son unos, creo que están listados 6 personajes y cuando los protagonistas realmente serían 3 o 4 máximo. Pero pues es bacano la propuesta, espero que aporte algo, que tenga algo original, porque los personajes no son protagónicos en los sucesos, los 4, los 3, 4, son protagónicos en cuanto su mirada está vista desde todo lo que se puede observar eh, en cuanto a la propuesta de la novela, ¿no? Que tampoco, pues, uno no está diciendo que hizo una tesis de un personaje y mejor dicho, llegó hasta lo más profundo, no. Pero sí, definitivamente hay como que unos grados de profundidad en el desarrollo de los personajes y definitivamente están tratados los personajes que no son protagónicos a nivel de los sucesos, ¿verdad? La secuencia de eventos, de todas formas sí son protagónicos en cuanto a lo que significan para la obra literaria, para la novela. Entonces, bueno, nadie lo ha leído obviamente porque acabó de estrenarse la novela. Eso nada más quería comentar por si se animan y a alguien le interesa comprarlo en el futuro o luego para ver la película. Bueno, en fin. Yo voy a cerrar mi micrófono. Bueno, si hay preguntas las puedo responder, pero yo creo que ahí funcionó, ¿no? Tú puedes cerrarlo. Sí, puede hablar cualquier persona, María Mercedes o Waldina. Bueno, Manuel, excelente presentación la que has hecho y lo importante es que por lo menos has dado la ruta de cómo acceder al libro. Y para mí, en mi caso, es tanto el libro de Jaime como tu novela se me plantean como una prioridad de lectura porque me parecen ambas propuestas muy interesantes para abrirse como esas nuevas formas de escribir y de expresar basados en esa interconexión de lenguajes. Creo que tengo mucho por hacer con esos dos, en cuanto a lectora, con esos dos libros. El tuyo se me abre digamos, a esas nuevas búsquedas en torno a la globalidad y a las nuevas necesidades de leer y de escribir que está planteando el actual momento. Para mí eso es un reto como lectora, porque además me lleva a tener que seguir haciendo otras lecturas paralelas. Y creo que para el lector darle esa posibilidad de participación, porque es como darle al lector una posibilidad de participar en la obra, es bastante importante. Gracias por presentarnos esta joya, que considero que es una joya. Gracias, Manuel. Ok, muchas gracias a ti, María Meche. Nosotros hoy hemos asistido a la apertura de nuestro ciclo de tertulias literarias Inside Salef y lo hemos hecho por lo alto, con 2 obras Open Mind, 2 obras que invitan a esa apertura de horizonte que requerimos para hacer y llegar a la autenticidad, dado que hay muchos discursos que se interponen entre nosotros y la autenticidad. De modo que la invitación es a que nos sigan, porque para la sesión del 23 de abril o 22, por ahí fecha cercana, vamos también a traerles pues a un invitado especial. Lastimosamente hoy Jaime no estuvo con nosotros, pero espero que me haya asistido en espíritu en lo que dije de él. Y esperamos también que luego que termine la sesión podamos subir la grabación a YouTube en caso tal, si hay otras personas que ustedes sepan que están interesadas en ver esta sesión, les pueden invitar, ya les pasaremos el enlace por redes sociales. Mil gracias a todos. Gracias a ti, Waldina. Excelente presentación. Muchas gracias.
Dejemos de grabar y luego dejamos, sí, y luego sí cerramos la transmisión y la conferencia. Ya puedes cerrar la conferencia. Ya terminamos, ¿no? Ya puedes Ya, cerrar. ya está grabando, ya está cerrando la grabación Nada más tienes que cerrar, ponerle y ya. Listo, Calisto.